Iniciamos nuevamente con otra enseñanza en Jesucristo. Ahora vamos a continuar con su gran predicación en el Sermón del Monte. Y en esta ocasión hace referencia de otra actividad religiosa judaica que él quería corregir de la idea errónea que tenían en la práctica en ese entonces. Jesús está predicando, recuerden, a un montón de personas, combinaciones judíos y de aquellas personas que comenzaron a ser discípulos de Jesús. Pero la mayoría de ellos también estaban involucrados en líderes religiosos que enseñaban al resto de personas cómo debían comportarse en su forma religiosa de ser. Y aquí, en esta ocasión, hace referencia a una actividad religiosa que los judíos hacían, pero lo hacían mal. Esta sección encaja el tipo de enseñanza dada anteriormente en el capítulo donde explicó acerca de la sinceridad completa del comportamiento religioso. Recuerdan que hablamos acerca de la importancia de la oración, de la importancia de dar la limosna a la gente pobre, y de esos dos aspectos encaja este nuevo tema. Nuestro comportamiento piadoso habla acerca de que lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero no para que la gente nos mire. Ese es el punto que nuevamente intenta corregir aquí con el tema del ayuno, que fue el tercer ejemplo de la justicia farisaica. El orar era un aspecto, las limosnas era otro aspecto, pero ahora el ayunar era el otro elemento religioso que los fariseos le encantaba hacer esperando reconocimiento de la gente. Pensaban que iban a ser más espirituales si la gente los veía ayunando. Y este era un comportamiento que Jesús no quería ver en sus discípulos. Enseñaba algo que ellos entendían, pero corrigiendo que no querían ese mismo comportamiento en ellos. El ayuno enfatizaba la negación de la carne, pero los fariseos estaban glorificando su carne, llamando la atención a sí mismos. Las palabras del Señor enfatizaron una vez más tales acciones que deben hacerse en secreto, para Dios y no para buscar admiración de los hombres. Así que vamos a Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Capítulo 6, del 16 al 18 menciona: Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Iniciando en versículo 16, cuando dice, voy a desempaquetar muchísimas cosas que se encuentran aquí. Cuando dice, cuando ayunes. Para la comunidad judía de la época de Jesús, las tres expresiones principales, como mencioné, eran la caridad, el hecho de dar a la gente pobre, la oración y el ayuno. En los versículos 16 al 18 se discute el tema del ayuno. Pero, ¿qué significa ayunar? Vamos a desglosar específicamente este punto bíblicamente. El ayuno es dejar de lado la comida por un periodo de tiempo, cuando el creyente busca conocer a Dios en una experiencia más profunda. Este es el principio de ayunar. Debe hacerse con un acto ante Dios en una privacidad, con la idea de buscarlo a Él por medio de la oración. Las Escrituras se refieren con frecuencia al ayuno y describen las diferentes clases y tipos de ayuno o la categoría de ayuno que usualmente predicaban en ese tiempo los religiosos. Ahora, el ayuno, hay diferentes tipos, y iniciando por el tipo de ayuno encontramos al abstenerse de comida, el abstenerse de comer y beber. Hay varios versículos que mencionan en las Escrituras, Esdras 10:6, Hechos 23:12. En Esdras 10:6 menciona, después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Jonatán, hijo de Esleabí. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Aquí es un ejemplo que habla acerca de que era una tradición que ellos dejaban de comer y de beber. Se abstenían por completo. Ese es uno de los tipos de ayuno. Otro tipo de ayuno es el abstenerse solamente de comer. En 1 Samuel 1:7 menciona, y sucedió años atrás, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra provocaba, y Ana lloraba y no comía.
no menciona acerca de beber. Entonces existen ayunos en los cuales implican el hecho de que te abstengas de comer y de beber, y hay otros ayunos que implican que te abstengas de comer, pero necesitas todavía un líquido, como ser agua para continuar el día. Otro aspecto que debemos entender es la duración del ayuno. ¿Cuánto tiempo dura un ayuno? Ahora, hay diferentes clases de ayuno de duración. Unos están, por ejemplo, en un día, el periodo normal de un ayuno, que viene a ser de un día. Jueces 20:26, 2 Samuel 1:12 menciona ciertos ejemplos de un día de ayuno. 3 días de ayuno, está en Esther 4:16, Hechos 9:9. También existen 7 días de ayuno, en 1 Samuel 31:3, en 1 de Crónicas 10:2 encontramos. Pero también vamos a encontrar uno que habla acerca de 40 días de ayuno. Ahora, estos ayunos de 40 días son solo en circunstancias únicas y que están descritos, no prescritos. A esto quiero decir es el hecho de que describe la Biblia que hubieron personajes en la Biblia que hicieron estos ayunos por 40 días, pero bajo ningún aspecto la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer un ayuno de 40 días. Entonces, hay una gran diferencia cuando leemos la Biblia. En Éxodo 34:28 vemos ahí a Moisés, 1 Reyes 19:8 y a Jesús en Mateo 4:2. Observancias del ayuno. Cuando se observa el ayuno, hay ciertas categorías de observancias del ayuno. Una es que es un deber, que es una tradición judía. Estos son algunos de los pasajes que hablan acerca de que eran impuestos a los judíos que tenían que ayunar. Zacarías 8:19 menciona: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Entonces aquí vemos que esto es un ayuno impuesto por Dios al pueblo de Israel en ese entonces, en ese tiempo, basado en una cultura judía religiosa. Estamos hablando nuevamente de algo que describe qué ocurrió en la historia, que Dios puso a ellos. El único día judío oficial del ayuno era el día de expiación, cuando estaban prohibido comer, beber, incluso bañarse y ungirse con aceite. Los judíos también ayunaban en relación con la celebración de los días de desastre nacional. Es decir, cuando ellos estaban enfrentando una situación difícil, lo que hacían era ponerse en ayuno, como poner una situación de humillarse ante Dios, abstenerse de comer para demostrar su sufrimiento ante Dios por medio de la oración. También existen ayunos que son impuestos por decreto. En Jeremías 36:9 menciona: en el año 5 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, proclamaron ayuno delante del Señor todo el pueblo en Jerusalén y todo el pueblo que vino en las ciudades de Judá a Jerusalén. Aquí vemos el caso específico de que es un rey que está imponiendo a un grupo de personas que tienen que ayunar por un fin específico. Y por último tenemos los ayunos que son voluntarios. En Nehemías 1:4 tenemos un ejemplo. Lucas 2:37 menciona: y después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí relata el contexto de que es una persona que voluntariamente hacía esto, sin ser impuesta por Dios, sin ser impuesta por los reyes o líderes religiosos, que voluntariamente decidió esta persona hacer ayunar. Ahora, ¿cuáles son las razones para ayunar? Las Escrituras identifican una serie de situaciones en las cuales el ayuno es apropiado. Uno viene a ser por causa de duelo. En 1 Crónicas 10, 1 Samuel 31, también encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, 2 Samuel 1, del 11 al 12 menciona: entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo, Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Entonces aquí vemos que el ayuno viene a ser en causa de demostrar ese dolor por la pérdida de un ser amado. El ayuno viene a ser como un recordatorio de esa persona que amaron y quieren demostrar ese sufrimiento ayunando. Otra razón para ayunar viene a ser por angustia.
en Esther 4:3 menciona, en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaban la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. Si ustedes recuerdan la historia de Esther, como todos los judíos iban a ser eliminados y como Esther mandó a los judíos a ayunar, era por causa de angustia, por la situación que estaban pasando. Entonces, para demostrar su angustia, dejaron de comer, dejaron de beber en ciertos casos, para orar a Dios, para enfocar su atención a Dios. También otro ejemplo que tenemos de ayuno viene a ser penitencia. 1 Samuel 7, 5 al 6 menciona, y Samuel dijo, reunid en Mizpah a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mizpah y secaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpah. Entonces, ayuno viene a ser por causa de duelo, por causa de angustia y por causa de penitencia, para demostrar ese corazón contrito ante Dios, es decirle, Dios, realmente lamento la situación que estamos viviendo, ya sea como grupo o personalmente, viene a ser este ejemplo. Otro caso de las razones por ayuno tenemos buscando la intervención por Dios. Segunda Samuel 12, 15 al 17 da este ejemplo. Y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo, y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Aquí estaba, en este caso, recuerdan la historia de David, que había tenido este hijo ilegítimo con la esposa de Urías, y este hijo estaba enfermo, iba a morir. Entonces David lo que hizo fue pedir a Dios, ayunando en oración, que salve la vida del hijo. E interesantemente, más adelante cuenta la historia, es el hecho de que cuando el hijo murió, él dejó de ayunar, dejó de pedir. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo hice, pedí, la respuesta fue no, por ende, ya no tiene ninguna razón para que continúe en esta oración, en esta petición. Otra razón para ayunar viene a ser para buscar guía. En Hechos 13, del 1 al 3, menciona cómo la iglesia recibe dirección a través del Espíritu Santo mientras ellos ayunaban. En la iglesia que estaban en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, como puedes ver, este conjunto de ejemplos da la idea de las razones para orar: por duelo, angustia, penitencia, buscando intervención por Dios, buscando guía a Dios. Esas son las razones apropiadas que muestran las Escrituras que son para orar. Pero algo que vale la pena recalcar es el hecho de que el ayuno siempre va acompañado de oración. No se trata únicamente de ayunar por el hecho de dejar de comer. El ayuno viene a ser para buscar a la persona, recordar la razón que tiene que orar. Interesantemente, cuando estaba haciendo este estudio, dije, tengo que ayunar para entender también cierto de parte de lo que estoy enseñando, así que estoy ayunando desde el día de ayer y puedo entender también el beneficio del ayuno, porque cuando estás ayunando, créeme que se te vienen muchas tentaciones enfrente de ti. Cuando ves la televisión y ves un chef que está cocinando algo delicioso, o estás viendo algo en línea, en redes sociales, y cómo hacer estas tortillas, y los tacos que vienen, se te hace difícil el ayunar, porque vienen todas estas tentaciones a tu mente. Pero si lo miras de esta forma, el ayuno viene a ser como ese gatillo que te recuerda que tienes que orar. Cada vez que estás ayunando y vienen esas ganas de querer comer algo, ese deseo de querer comer algo se convierte en, tengo que orar. Nosotros ponemos en nuestro teléfono a veces recordatorios que dicen, tengo que ir a comprar esto, tengo que hacer tal cosa. Entonces, el recordatorio físico del ayuno viene a ser las ganas de querer comer. Cuando conectas lo uno con lo otro es cuando realmente pasas más tiempo en oración. Durante el día me encontré más orando en el proceso
recordando, cierto, quiero orar, quiero interceder por alguien, quiero pedir por tal cosa, y en una comunicación con Dios más latente que cuando no estoy ayunando. Entonces, ese viene a ser uno de los beneficios del ayuno. El ayuno es siempre acompañado con la oración. En Hechos 13:2-3 menciona, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme Bernabé y Saulo para la obra del Señor. Es decir, que ellos estaban constantemente buscando a Dios. Mientras más personas estaban ayudando, entre grupo, más personas estaban recordando el uno con otro. Y tenemos que pedir a Dios, tenemos en unión que conectarnos sin pedir a Dios. No se trataba únicamente del recordatorio personal que tenían uno por el hambre que tenía, sino porque el otro hermano también tenía ese recordatorio y me recordaba a mí que yo tenía que hacer lo mismo. Entonces, en conjunto, todos estaban en este momento pidiendo a Dios y Dios respondió. La Escritura, debo ser claro, que no manda como ordenanza o sacramento a los cristianos que ayunen. El ayuno no es prescriptivo. Debo declarar este punto. En ninguna parte de las Escrituras vas a encontrar el hecho de que diga que tú tienes que ayunar. No lo menciona, por ejemplo, como los sacramentos, es el hecho de la comunión o el bautismo. Vienen a ser actos que Dios pide que hagamos. El ayuno no es una prescripción, más describe que lo hacían y el beneficio que tenían de hacerlo. No es algo que Dios requiera o demande a los cristianos, pero al mismo tiempo la Biblia presenta el ayuno como algo bueno, algo provechoso y algo esperado. La motivación aquí es el abstenerse de comer y enfocar la atención completamente a Dios. Entonces podemos ver el beneficio del por qué ayunar. Cuando escuchas el hecho de que ayunes, que pongas en oración, es el hecho de que tomes algo de lo que nuestros hermanos en la iglesia primitiva estaban haciendo, que incluso en el Antiguo Testamento estaban haciendo, que les vino de beneficio por querer conectarse más con Dios. Entonces puedo entender, a pesar de que no es algo prescrito, algo que no se me obliga que haga, lo voy a hacer voluntariamente porque puedo ver el beneficio en las Escrituras del por qué hacerlo. Me conecta constantemente con Dios, me recuerda que tengo que estar orando y comunicándome con Él. Continuando en Mateo, ahora sí, versículo 6-16, ya que entendemos que es el ayuno, dice, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Esa cara triste se traduce para alguien que parece nostálgico, alguien que lo es y parece que está preocupado, que está triste. Lucir triste se refiere al ir por la calle con un aspecto que da lástima. Alguien que parece melancólico todo el tiempo. Sin duda, uno con el fin de llamar la atención a la gente. Y todo por vanagloria personal. El hecho de que te imaginas estos líderes judíos que van caminando con una cara bien triste, así como que, y la gente lo ve, automáticamente reconoce, oh mira, él está ayunando, tiene una conexión con Dios, está comunicando con Dios. Pero si te das cuenta, lo que está ocurriendo ahí es esta persona únicamente quiere ser reconocido por su religiosidad, mas no por la conexión que debe tener con Dios. Debido a su estrecho vínculo con el arrepentimiento, el duelo, el dolor, el ayuno, iban asociados. Es decir, que una persona sentía dolor por duelo, por pena ajena, por pedir a Dios, venía esta relación de aquellas cosas que se pone, por ejemplo, la gente se ponía cenizas en la cabeza o se ponía ropa rasgada. Era una relación de que esta persona está conectándose más con Dios por causa de esto. Entonces, esta actitud de tristeza era pura hipocresía. Los hipócritas están actuando intencionalmente de tal manera que llaman la atención sobre sí mismos. Entonces, estos religiosos querían que la gente se dé cuenta de que ellos son personas, entre comillas, justos, personas que realmente hacen las cosas para dar un ejemplo a los demás, pero en realidad eran para llamar la atención a ellos mismos. Desfiguraban sus rostros, se traduce también como descuidar su apariencia personal. Se dejan de lavar la cara, se dejan de lavar el cabello, o limpiarse, o arreglarse y ponerse cenizas. Y eran prácticamente como, si te puedes figurar, nosotros que somos padres te puedes dar cuenta cuando un niño, nuestros hijos vienen y hacen una actividad que realmente no tiene nada de espectacular, pero dices, mami, papi, mírame lo que está diciendo. Y tú lo regresas a ver con una cara así, ok, hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Wow! ¡Qué increíble! Es lo máximo. Imagínate que eran como ese tipo de niños,
que realmente querían únicamente que la gente les ponga atención sobre todas las cosas. Te puedes dar cuenta que estos líderes religiosos estaban en medio de esta predicación donde Jesús estaba enseñando. Y cuando le dice hipócritas, imagínate que estoy enseñando aquí y estoy hablando de alguien específicamente y aquí les diga hipócritas y sabes que estoy hablando acerca de ti, qué molestia, qué ira provocaría dentro de este grupo de personas. Debemos de entender que la tristeza que ellos trataban de hacer era por únicamente una tristeza pintada, una actuación, por eso la palabra hipócritas. Interesantemente, la palabra hipócritas significa, era una palabra que se utilizaba para dar a los actores de la época, porque un actor era aquel que se ponía una cara, una máscara, para pretender ser algo que no era. Entonces les decía prácticamente, ustedes son viles actores, eso es lo único que hacen, una actuación para obtener galardones de simpatía de la gente, que lo único que demuestra es una tremenda inseguridad. Solo considéralo. Si realmente quieres llamar la atención de la gente, solo estás demostrando qué tan inseguro eres. Muchos de nosotros podemos ver en la actualidad gente que es así, que trata de llamar la atención de los demás, incluso menospreciando a otros. ¿Por qué? Por su inseguridad. Son personas que demuestran una fachada, que piensan que son lo mejor, pero en realidad por dentro son esos niños que quieren llamar la atención de la gente para que les den una palmadita en la espalda. El peligro de la hipocresía es que nos roba la influencia espiritual. Los fariseos fueron una influencia negativa con respecto a la gente que les estaba siguiendo. Las personas que los admiraban y obedecían estas palabras de los fariseos pensaban en ellos mismos que estaban siendo ayudados, cuando en realidad estaban siendo lastimados, al imitarlos. Justamente estábamos hablando acerca de mi trabajo es conectarme con diferentes iglesias, diferentes pastores, y he visto lamentablemente, la mayoría de iglesias que tienen mucha cantidad de gente, vienen a ser aquellas iglesias que tienen una mala doctrina. Aquellas personas que van a aquellas iglesias para que le hagan cosquilleos en los oídos, que quieren escuchar cosas que son agradables para ellos. Y tristemente aquellas iglesias que tienen buena doctrina son las que tienen un número pequeño de personas. Y puedo ver en este tipo de cosas el hecho de que muchos de estos mal llamados pastores, lo único que hacen es fanfarronear, lo que hacen es tratar de manipular a la gente con ideas, con pensamientos, que realmente no vienen nada de la Biblia. Y les gusta ser tratados especiales, que sean diferentes a los demás, y recibir directo o indirectamente ese elogio a la gente. Tristemente lo que causa es el hecho de que las personas que están escuchando esos mensajes equivocados tienden a pensar de que ese tipo de actitud es normal. Y este tipo de pastores engendra a otro tipo de pastores de la misma categoría, que buscan admiración, que lo único que les interesa es tratar de llamar la atención y ser elocuentes en lo que hacen, más no en ser fieles en lo que enseñan. Gente en la actualidad sigue personas con doctrinas equivocadas pensando que son buenas, pero en realidad estas doctrinas lo único que va a hacer es condenarlos. También la gente se desmotiva también cuando ven a cristianos hipócritas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a aquellos cristianos que se conoce en el grupo de familia, sociedad, amigos, que son cristianos, pero realmente viven de una forma diferente a la cual predican. Y eso también viene a ser un mal ejemplo para Cristo, a quien nosotros representamos. Porque si nosotros decimos decir que somos cristianos, pero nuestra forma de comportarnos, las cosas que hacemos, va en contra de lo que dicen las Escrituras, nos hace ser hipócritas. Y esto es algo que Jesús está en contra. Nosotros platicamos, conversamos, predicamos lo que aprendemos de las Escrituras, pero nuestro caminar, nuestra actitud, nuestra forma de ser, tiene que ser similar. Justamente la semana anterior me encontré con mi hermano Andrés, le di un libro para que lea y me puse a leer el mismo libro. Y me encantó leerlo nuevamente, pero es algo que veo como compromiso, es el hecho de que yo estoy invirtiendo en él, estoy compartiendo cierta información en él, pero también me pone en un compromiso a mí para hacer exactamente lo mismo. Si es que yo enseño algo, yo tengo que hacerlo. Y ese es el beneficio de discipular.
Es el hecho de que tú pides a alguien que haga algo, pero tú también tienes que haberlo hecho. No tienes que ser un cristiano hipócrita que dice una cosa pero realmente hace lo contrario. En Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Es aquella persona que dice algo que va en contra de las Escrituras o tal vez hace con su actitud, hace algo que va en contra de las Escrituras. Lo que mencioné aquí, entonces tu religión es falsa. Lo que tú profesas enseñar es falso. La parte más importante de la vida de un cristiano es la parte que solo Dios ve. Cuando nuestra reputación se vuelve más importante que nuestro carácter, nos hemos convertido en hipócritas. Repito esto. Cuando nuestra reputación, el pensar de lo que los demás dicen acerca de mí, se vuelve más importante que un carácter piadoso que solo Dios puede ver, entonces nos hemos convertido en hipócritas. Los actos religiosos, al menos de cierto tipo, gozaban de gran reputación entre los judíos y en consecuencia existía una gran tentación en asumir una apariencia de piedad entre ellos. Y es una tentación, tengo que admitirlo, es una tentación. Es gracioso por el hecho de que, como broma con mis hijas ayer, como sabían, les decía, me daban algo de comer, mi pequeña Tiffany venía y me traía unos helados, yo, gracias mi amor, no, o sea, la tentación venía de todas partes. Y estaba en el cuarto de mis dos hijas, Dominique y Naomi, y me acerco ante ellas y Naomi me dice, papá, te ves cansado, te parece que te vas a desmayar. Y yo de broma le digo, sí, hija mía, estoy cansadísimo, estoy súper cansado, ¿puedes lavar los platos por mí, por favor? Pero ahora caí en cuenta, wow, qué fácil es el hecho de caer en una posición donde puedo manipular a alguien incluso por el hecho de verme mal. Es fácil caer en esa tentación de querer lucir bien ante los demás y el querer que tu reputación luzca bien. Pero Jesús nos recuerda nuevamente, no se trata acerca de nuestra reputación, se trata acerca de nuestro carácter. Porque Dios es el que nos ve. Por lo tanto, los fariseos observaban días de ayuno con frecuencia. Generalmente ellos ayunaban 2 veces a la semana y se esforzaban cuidadosamente por atraer la atención de los demás al aspecto descuidado que tenían. Se desarreglaban, tal vez no se peinaban, cosas por el estilo. Omitieron limpiarse o ungirse con el hecho de desfigurar sus rostros, de aparecer mal, probablemente echándose polvo y cenizas que habían esparcido sobre sus cabezas y teniendo miradas melancólicas. ¿Para qué? Para que la gente los vea. Los hábitos de los tiempos modernos han cambiado. Tal vez no vas a ver gente haciendo exactamente ese mismo tipo de cosas, pero la hipocresía sigue siendo la misma, con actitudes diferentes. Siguen existiendo personas buscando admiración de la gente con actos de piedad o caridad. Buscando tal vez ser influencers, como se entiende en la actualidad, que buscan más likes de la gente para que vean lo que ellos hacen, pero pierden absolutamente todo su carácter. La diversidad de costumbres, menciono, no cambia, pero cuando entendemos la verdad de lo que dice Dios en la palabra y lo que Jesús está enseñando a sus seguidores, debemos de tomarlo muy en serio, porque es una tentación que podemos caer y recordar que lo que hacemos en secreto es únicamente algo que Dios escucha, no para impresionar a la gente. La advertencia contra una exhibición ostentosa de piedad nunca es inoportuna. Así que tienes que poner mucha atención tal vez a ese orgullo de querer lucir bien, a ese orgullo de buscar algo mejor para tu reputación, el hecho de querer buscar lo mejor dentro de un grupo. Recuerdo una situación cuando estaba enseñando en Calvario, cuando estaba en cargo del grupo de grupos de vida, y hubo un cierto individuo, que no voy a decir el nombre para evitarlo, que quería ser parte de un grupo de vida. Yo, perfecto, por supuesto. Esta persona ostentaba tener educación, ostentaba tener conocimiento teológico, pero quería ponerlo dentro de un grupo de vida e incluso moderando un grupo de vida para darle una oportunidad, darle esa apertura de poder conocer quién es y cómo enseña. Y esta persona me dijo, no me interesa eso. Yo quiero estar en un grupo de vida donde esté únicamente líderes. Ok.
sea, él quería ir directamente para acá. O sea, no le interesaba servir a las personas del cuerpo de Cristo, le interesaba únicamente codearse con los líderes. Era triste. Era triste porque ni siquiera Jesús tomó esa actitud. Jesús vino a servir al rechazado. Jesús no vino a tratar de verse mejor ante los demás, sino vino de una condición muy humilde. Y esto es algo que tenemos que aprender de Él, ser humildes. No querer asombrar a la gente con lo que somos o con lo que hacemos. Al igual que la limosna y la oración, el ayuno es una parte fundamental y regular de la piedad judía. Y Jesús no quiere que sus seguidores practiquen una religión hipócrita. Este es un mensaje que fue para ellos, pero que resuena rotundamente también para nosotros. Continuando en el versículo 16 en la sección B. En realidad os digo que ya han recibido su recompensa. Los líderes religiosos estaban más interesados en parecer que ayunaban que en el ayuno mismo. Esas personas dicen a Jesús que les menciona que ya tienen su recompensa. Si buscabas admiración de la gente, ok, perfecto, ahí la tienes. Eso es todo lo que vas a obtener. Si su objetivo era causa de impresionar a más personas por su excelencia religiosa, entonces lograron su objetivo y no deberían de esperar ningún tipo de recompensa de parte de Dios, porque ya recibieron lo que buscaban. Y esto nos lleva a la idea primordial que habla Jesús en este punto. Ayunar es posponer temporalmente las necesidades carnales con el propósito de concentrarnos en nuestras necesidades espirituales para glorificar a Dios, no para impresionar a la gente, no por el hecho de querer lucir mejor. El ayunar es algo que te beneficia a ti, única y exclusivamente a ti, porque te conecta con Dios. Y es el abstenerte de algo temporal físicamente en tu vida para enfocarte única y exclusivamente en Dios. Si lo hacemos con el simple objetivo de lucir piadosos, tergiversamos por completo el significado del ayuno. Al igual que si es que hacemos algo por querer impresionar a la gente por la palabrería que utilizo en mi oración, tergiversas lo que significa la oración. Si quieres impresionar a la gente por las cosas que das al necesitado, tergiversas por completo la piedad. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Jesús insinúa que aquellos que lo siguen ayunarán de vez en cuando, pero no dice nada acerca de la frecuencia o la ocasión o el método que van a hacerlo. No exige en ningún momento que hagan el ayuno a sus seguidores, pero si es que lo hacen, tienen que hacerlo de esta forma. Al analizar este versículo, las palabras que utiliza en griego, no hay un verbo imperativo que diga que es una obligación el ayunar, pero dice que cuando lo hagas, ten mucho cuidado en no hacerlo de una forma hipócrita. Pero a Cristo le preocupa el motivo detrás del ayuno y el hecho principalmente de los requisitos de que el ayuno se haga en secreto, como un asunto personal entre Dios y el individuo. No entre el individuo y la gente para que Dios lo escuche. No funciona así. El ungir la cabeza apunta a una costumbre social normal de la época. En el Oriente Medio era costumbre de ungir la cabeza cuando se iba a una fiesta. Más o menos podrían relacionarse como cuando te vas a una fiesta en la actualidad te pones perfume. O sea, quieres lucir en tus mejores galas. Entonces, la gente podría lucir bien en ese entonces, pero evidentemente aquellos que ayunaban a veces omitían la práctica para llamar la atención, para que la gente se dé cuenta más de la condición que está el individuo. Ahora, Cristo está llamando la atención aquí que cuando tú hagas un ayuno, luce bien. No tienes que aparentar mal para que la gente se dé cuenta que estás ayunando. Cristo pide que cuando ayunes muestres tu mejor rostro. Debes dar la apariencia como que si vas a ir a una fiesta todos los días. Lucir bien. Cuando estás ayunando, que ni siquiera nadie se dé cuenta que estás ayunando. Los discípulos simplemente se les ordena que se vean iguales cuando ayunan como cuando no ayunan. Que nadie se entere lo que tú estás haciendo en secreto. Porque recuerda, al final de cuentas, Dios te va a remunerar en secreto. Versículo 18. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Aquellos que ayunan
no deben de hacer una exhibición de su actividad disciplinaria. Los hipócritas ayunaron para impresionar a los demás. Nosotros ayunamos para conectarnos con Dios. Ellos usaron un medio sagrado para ser corrompido por un propósito profano. Utilizaron algo tan precioso, algo que en la historia de la Biblia podemos entender que fue con un fin exclusivo, y tomaron algo tan bello en comunicación con Dios para tergiversarlo para beneficio personal. Profanaron algo que era bueno para hacer lucirlo de una forma hipócrita. Jesús prescribe exactamente lo contrario a sus seguidores, que no deben de demostrar que están ayunando. El ayuno es un asunto entre ellos y el Padre. Tanto con el ayuno como con la limosna, como la oración, todo es una actividad que se hace en secreto. Van a haber cosas que inevitablemente la gente tal vez se va a dar cuenta, obviamente, cuando estás orando. Si oras en público, obviamente, si estás dando algo, alguien te puede ver. Pero ¿qué es lo que está en tu corazón? En análisis es dentro. Lo estás haciendo por el beneficio, en primer lugar, la oración, de conectarte con Dios porque quieres comunicarte con Él. Si estás dando dinero a alguien porque realmente quieres beneficiar a la otra persona. Si estás ayunando porque quieres ofrecer algo a Dios en tu vida o conectarte con Él o buscar una guía o por duelo, por X o Y razón que tú sea, ¿cuál es la motivación de tu corazón? O por el hecho de que quieres que la gente le mire. Versículo 18b. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Es garantizado que estas actividades el Padre nos recompensará apropiadamente. A la persona que ore, a la persona que dé, a la persona que ayune de forma apropiada, Dios recompensará apropiadamente. Pero el énfasis no está en la recompensa. El énfasis está en mantenerse con una actitud piadosa apropiada en cada una de esas actividades religiosas y que no se convierta en un medio de autogratificación. La luz de un carácter cristiano brillará ante los hombres y ganará la gloria de Dios sin la ayuda artificial de la autopublicidad que tú te puedes hacer. Si tú estás sirviendo a la gente con el énfasis de glorificar a Dios, la gente va a ver eso. Pero dentro de ti, y Dios va a saber que tú lo estás haciendo para la gloria de Dios. Y eso va a glorificar a Dios. Pero tristemente, si es que la gente lo hace con el beneficio de traerse autopublicidad a su propio ego, Dios también lo sabe. Y no estás trayendo gloria a Dios en el proceso, sino estás autoglorificándote. La luz de un carácter cristiano brillará ante los hombres y ganará la gloria de Dios. La gente va a ver lo que vas a hacer, pero ¿dónde está tu corazón? Los cristianos que juzgan los ministerios exitosos por estadísticas externas, tales como cifras de asistencia, membresías, bautismos, ofrendas, deberían repensar seriamente sus criterios a la luz de las palabras que Jesús menciona aquí. ¿Cuál es la motivación por qué lo haces? ¿Lo haces para glorificar a tu ministerio o lo que tú estás haciendo en tu iglesia o para glorificar a Dios? Y lamentablemente he conocido ciertos pastores que traen honor y gloria a lo que ellos han hecho en lugar de lo que Dios ha hecho por medio de ellos. Buscan esta autogratificación a su, entre comillas, ministerio, pero su nombre está en el ministerio. El nombre de las personas, de estas personas está en su ministerio. Y es triste. Y es muy triste. Porque gente busca incrementar su propio reino en lugar de incrementar el reino de Dios en el proceso. La religión ostentosa puede tener su recompensa aquí, pero no recibe ninguna remuneración de Dios. Dios juzga la grandeza de sus siervos, escudriñando sus corazones, examinando sus actitudes internas y viendo las obras que han hecho en secreto. Eso es lo que realmente tenemos que enfocarnos, en complacer a nuestro Dios y a nuestro Señor, en saber que Él es el único que analiza nuestro corazón. Y tú sabes muy bien cuando haces las cosas en doble sentido, y deberías de arrepentirte de ese tipo de actitud. Sin duda, sus evaluaciones son más profundas que las evaluaciones de la gente. Porque la gente puedes engañarla, pero no a Dios. Así que el ayuno es algo temporal que tú haces para glorificar a Dios, para conectarte con Él, no para impresionar a la gente. Al igual que con la limosna y la oración, el ayuno auténtico no tiene nada que ver con crear una impresión en los demás.
Se trata con dejar una impresión en el corazón de Dios, de que nos entregamos a Él completamente. La justicia cristiana debe ser mejor que la de los escribas y los fariseos. No solo en la cantidad y el cumplimiento de la ley, sino en la naturaleza radical de tener un corazón sincero de glorificar a Dios, de tener una intención auténtica de glorificar a Dios. Si quieres tomar una temporada o un tiempo para reevaluar o recalibrar o enfocar tu corazón y mentes ante el Señor, si quieres tomar un tiempo para confesar tus batallas, para confesar tus pecados, el ayuno te va a ayudar a centrar tu atención al Señor. Te ayuda. Recuerda que el ayuno viene a ser ese gatillo que te trae en recordatorio que tienes que estar en presencia de Dios. Si es que vas a ayunar, mi consejo para ti sería este. En primer lugar, analiza si es que tú físicamente puedes hacerlo. Te recomendaría que tengas una conversación con tu doctor y preguntarle si es que puedes o no puedes ayunar, si es que eso no te va a afectar en tu salud. Por ejemplo, en el caso de mi hija, Naomi, tendría una conversación muy importante con su doctor si en el futuro ella quiere hacerlo, si es que eso no le va a afectar, considerando que ella tiene diabetes tipo 1. Entonces, esa es una consideración muy importante antes de tomar una decisión de ayunar. El ayuno te va a ayudar a tener esa conexión, pero si te va a afectar físicamente, el hecho de que va a dejar una repercusión física, de preferencia puedes optar por otro estilo de ayuno. Entonces analiza cómo vas a hacerlo. Y si lo vas a hacer, hazlo en un día, de preferencia que tal vez no tengas que hacer un esfuerzo demasiado, si no vas a trabajar. Porque imagínate, si es que vas a ayunar ese día y tienes que hacer un día de esfuerzo demasiado, es posible que te desmayes en el proceso. Así que ten mucho cuidado en la forma también como lo haces. Entonces, pero ¿por qué necesitamos tomar este tiempo para enfocarnos en el Señor? Seamos honestos, todos vivimos ocupados. Todos tenemos planes y horarios que llenar muy rápido. También vivimos con un montón de distracciones a nuestro alrededor, como por ejemplo que es la distracción más grande que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Es una de las distracciones más grandes. Personas que tenemos que llamar, personas que tal vez queremos ver qué están haciendo en su vida, el mantenernos el día en las redes sociales, eso también nos distrae muchísimo. El hecho de incluso querer buscar cuál fue el primer post que alguien puso en Facebook, trayendo hasta el baja y bajas y bajas y bajas y bajas, pero nunca lo vas a encontrar, estás desperdiciando tu tiempo. Con actualizaciones constantes de resultados deportivos también, cosas así que nos distraen, que nos quitan, incluso con las noticias. El ver y tal vez amargarnos con las cosas que está haciendo nuestro presidente, si es que todavía sigue despierto. Cosas que realmente nos aferran y que nos amargan, que realmente no tienen sentido para ocuparnos. El ayuno es lo que te va a ayudar. Hay muchas cosas que nos distraen lo que realmente es importante en la vida. El ayuno nos ayuda a reducir la velocidad y a ver quién es Dios y comprender que nos ama tanto y que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para nosotros. Ese es el efecto del ayuno, conectarte con Él. El ayuno puede ser dejar de comer, o si es que no puedes dejar de comer por situaciones de salud, ¿qué tal si dejas tu teléfono? Ese sería un excelente ayuno. En mi casa conversábamos, ¿cuál sería una buena opción para nosotros ayunar? Consideramos tal vez, ¿qué tal si hacemos el sábado el día de ayuno para nosotros? El hecho de no ver ninguna pantalla de cualquier aspecto. Ni televisión, ni tabletas, ni teléfonos, nada. Y enfocarnos como familia en oración, jugar, compartir, lo que sea. Ese podría ser un buen ayuno que podríamos incluso enseñar a nuestros hijos para que puedan aplicar en sus vidas. Porque muchas veces nos distraemos o están jugando en la computadora o en el teléfono, lo que sea. Puedes ayunar de ya sea redes sociales o de noticias o lo que tú ves que es algo que te está consumiendo demasiado el tiempo, que realmente lo haces todos los días, pero te consideras realmente no es necesario. ¿Qué tal si ayunas de todo eso? Y enfocas tu tiempo a Dios. Y el momento que quieres tomar tu teléfono, que ese sea el gatillo para decir, no, voy a orar. Voy a orar. Y no solo eso, si cuando tengas ese momento que tienes ese recordatorio físico, que tomes tu Biblia y comiences a escuchar. Comiences a escuchar qué es lo que Dios tiene para ti. El ayuno no significa que instantáneamente seamos piadosos, pero sí nos ayuda a ser más disciplinados espiritualmente.
Tampoco ayunamos para ganar el favor de Dios, sino para llevar nuestras vidas en una mayor entrega a Dios que nos va a ayudar a conectarnos mejor con Él. El ayuno es una guerra espiritual. Cada vez que nosotros como creyentes tomamos en serio a Dios, podemos garantizar que el enemigo va a luchar contra nosotros. Pero tiene sus beneficios. El ayunar tiene sus beneficios. Por poner ciertos beneficios en breves rasgos, el ayunar te fortalecerá en tu oración. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a conectarte en oración nuevamente, constantemente. Porque te va a dar hambre durante el día, vas a tener esa necesidad durante el día y eso te va a recordar, tengo que orar, tengo que orar. Te va a ayudar a buscar una guía de Dios. Y es interesante porque me pasó a mí, que cuando estar en orar y pensar, dejar incluso de conectarme en ciertas cosas y en silencio meditar lo que Dios dice en su palabra y el recordar ciertos detalles que no había puesto atención antes, que te da una claridad a lo que Dios quiere que hagas. Podrás expresar tus sufrimientos, podrás abrir tu corazón, podrás expresar tu debilidad para buscar liberación o protección. ¿Por qué? Porque estás buscando oración, pidiendo cada uno de estos detalles, para expresar arrepentimiento y regresar a Dios. Como lo mostramos en las Escrituras, eso es lo que hacía la gente en el Antiguo Testamento, demostrar su arrepentimiento en sacrificio personal. No que eso te va a salvar, entendemos claramente que Cristo te salva, pero esto es una demostración en oración para dar tu corazón ante Él, decirle, Señor, lo siento por lo que hice. Y estoy ayunando para demostrarte mi arrepentimiento. No que el ayuno te va a recibir el perdón, sino que estás demostrando ese arrepentimiento por el perdón que Él ya te otorgó en Cristo. Debo aclarar este punto. Pero es una gran demostración de un corazón contrito en el proceso, de humillarte ante Dios. El beneficio de ayunar es que te ayuda a humillarte ante Dios, de expresar preocupación por las obras de Dios, para atender las necesidades de los demás, para vencer la tentación y crecer espiritualmente, pero sobre todo para expresar amor y adoración a Dios. Estas son una de las pocas características que te va a ayudar del por qué el beneficio de ayunar. Dado que el ayuno se trata de renunciar de algo que nuestras vidas usualmente requiere, ya sea en comida o el teléfono, redes sociales, noticias, deportes, lo que tú veas en tu vida, que es algo que tú ves constantemente, que dependes constantemente, que tú deseas apartarte por un momento de esto. Cuando lo hagas, también cerciórate de que cuando ayunas tu día no tenga muchas actividades. ¿Por qué? Porque si es que realmente tu intención es de ayunar para conectarte con Dios, pero si es que en el día que vas a ayunar vas a hacer muchísimas cosas más, tu mente va a estar ocupado en esas cosas, más no en orar. Entonces también es importante escoger el día en que vas a ayunar para que tu enfoque sea única y exclusivamente Él. El ayuno es una forma de combatir la ceguera espiritual que nos afecta a todos. Debemos estar listos para confesar las áreas de pecado, tus debilidades y fracasos que Dios nos ha revelado mientras ayunamos. Tómate el tiempo para recordar y reflexionar sobre la bondad de Dios, reconocer de la gracia que Dios te ha dado. Recuerda que el desprenderte de ese aspecto temporal, de esa necesidad carnal, por ponerlo en ese sentido, temporal, y enfocarte en Dios, en oración, va a ser de beneficio personal. Aparte que estás ayudando a una disciplina espiritual dentro de ti. Y establécelo, puedes hacerlo cada semana o una vez al mes. Si quieres hacerlo con tu pareja, puedes hacerlo con pareja, decidir entre los dos cómo hacerlo. Y si lo haces en pareja, también conectarse como pareja. ¿Cómo podemos hacer para que tú me recuerdes que tengo que orar? Cuando mi esposa está ayunando y la veo que está necesitada, me recuerda que yo también tengo que orar. El punto es el hecho de que si es que tienes a alguien con que puedes hacerlo, va a ser un apoyo mucho más grande. Pedir a un hermano o una hermana en Cristo, oye, ¿te parece si ayunamos juntos? No necesariamente que tienes que obligar a alguien, sino que los dos tengan el mismo corazón de hacerlo. El ayuno tiene gran beneficio. Te va a ayudar a conectarte con Dios y sobre todo por tus necesidades espirituales que va a ser para la gloria de Él. Porque cualquier cambio positivo que existe en tu vida va a ser para honor y para gloria de Dios. Amén. Señor Todopoderoso, gracias te damos por
esto que nos enseñas, que es difícil, cuesta hacerlo, pero nos recuerda de la dependencia que tenemos de ti. Que incluso el alimento que tú provees viene de ti. Que todo lo que gozamos viene de ti. Padre, te pido que al implementar el ayuno, que seas tú únicamente el que recibe esa atención y no nosotros. Que nuestro corazón esté enfocado directamente en conectarnos contigo en este proceso. Y el poder también pedir por aquella persona que necesita conocer de ti. Gracias, Señor, te damos por cada una de estas cosas que tú nos enseñas en tu palabra, para poder crecer espiritualmente, para poder conocerte mejor y para darte gracias por ese gran amor que tú desplegaste en esa cruz. En honor y gloria de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos.